Bueno, buenos días. Hoy les voy a hablar de los vasos sanguíneos y de la sangre, ¿sí? Como componente del sistema circulatorio. Vamos a ver acá la estructura y la función de los principales vasos sanguíneos. Como tipos de vasos sanguíneos tenemos cinco, perdón, ¿sí? A las arterias, a las arteriolas, a las venas, a las vénulas y a los capilares. Yo acá les puse un cuadro comparativo en donde comparamos a los tres que son más diferentes. Las arteriolas van a ser similares a las arterias, pero de menor calibre, de menor tamaño, y va a pasar lo mismo con las vénulas y las venas, ¿sí? ¿Qué características tienen distintas estos vasos sanguíneos? ¿Qué capas forman a las arterias? Las forman tres capas, ¿sí? Ahora vamos a ver un dibujito. Fundamentalmente las arterias tienen una gran capa muscular, ¿sí? Tienen después también una túnica que las rodea, ¿sí? Y un endotelio, pero fundamentalmente lo que caracteriza y lo que hace el grosor de las arterias, del grosor de la pared de las arterias, es su capa muscular, que es muy gruesa, ¿sí? Y al ser una capa muscular, le permite tener elasticidad, que es la elasticidad está dada a que gracias a que el músculo puede expandirse o puede estirarse, ayuda a que cuando llega la sangre bombeada desde el corazón, esa arteria aumente el tamaño y no aumente tanto la presión arterial. Las venas también tienen tres capas, al igual que las arterias, pero más finitas, por lo cual al tener la pared formada por capas más finitas, la pared en total va a ser más finita y las venas van a tener una luz, ¿sí? O un interior un poco más grande que las arterias. Ahora vamos a ver en un dibujito. Los capilares están formados por una sola capa de células. Es una capa finita, que es un endotelio, es una capa finita que los rodea. Dijimos entonces como particularidad anatómica que la capa muscular de las arterias es muy gruesa. Como particularidad de las venas, vamos a decir que tienen tapitas, ¿sí? Que tienen válvulas para evitar que la sangre se acumule en zonas más bajas, ¿sí? Por ejemplo, sería difícil si no que la sangre de los pies llegue hasta la cabeza. Entonces, para ayudar al retorno venoso, hay tapitas que van ayudando a que la sangre vuelva al corazón. Y obviamente los capilares son los de menor grosor, son los más chiquitos. Capilar recibe el nombre porque es finito como un pelo. ¿Qué función tienen cada una? Como habíamos dicho cuando vimos corazón, las arterias son los vasos sanguíneos que salen del corazón y llevan la sangre hacia los tejidos. Ahí dice generalmente oxigenada, bueno, esa será la arteria aorta. ¿Se acuerdan que la arteria pulmonar llevaba arteria a los pulmones que no era oxigenado? Las venas lo que hacen es el retorno venoso, llevan la sangre desde los tejidos hacia el corazón, ¿sí? De acuerdo de dónde venga, va a tener o no va a tener oxígeno. Y los capilares permiten que se intercambien los gases, tanto en los pulmones, que agarran el oxígeno del aire, ¿sí? Y entregan el dióxido de carbono, o el proceso contrario en los tejidos. Le dan a cada una de las células el oxígeno y se llevan el dióxido de carbono. Si vemos un gráfico de cómo son, ¿sí? Esto representaría la estructura de la circulación, ¿sí? Por un lado tenemos a las arterias con una pared gruesa, una gran capa muscular, y la pared gruesa hace que adentro la luz del tubo, el espacio, sea más finito, ¿sí? Luego las arterias van dando ramas más finitas que reciben el nombre de arteriola y a su vez se van abriendo como las ramas de un árbol y originan a los capilares, que son muy, muy finitos. Tan finitos que miren, ¿sí? Ahí hay un dibujo de un capilar. Esto que está acá es un glóbulo rojo. Es tan finito que el glóbulo rojo pasa de a uno, ¿sí? Tienen que formar una filita, o sea que son finitos realmente como un pelito. Una vez que se produce el intercambio de gases, ya sea en los tejidos o en los pulmones, comienza el camino de regreso al corazón. Estos capilares van a empezar de nuevo a tener un cauce, ¿sí? Como si fueran los cauces de un río que se van a volcar en un lugar y se va a ir recogiendo esa sangre a través de las vénulas, que van a ir desembocando en distintas venas. Miren cómo las paredes de las venas son más finitas y tienen una luz adentro mayor, ¿sí? Y acá lo que también tienen dibujado son esas tapitas o válvulas que le conté que tenían las venas
ahí se ve mejor, para evitar que la sangre haya un reflujo, ¿sí? Bueno, ¿qué es la sangre? La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos y que transporta a las células necesarias para llevar a cabo las funciones vitales. Transporta a las células y transporta todo lo que haya que transportar, ¿sí? ¿Qué funciones vitales hay? Respirar, formar sustancias, defenderse, eliminar desechos, ¿sí? Todo lo que haya que transportar. La cantidad de sangre de una persona está en relación con su edad, peso, sexo y altura. En promedio, una persona adulta tiene entre 4 litros y medio a 6 litros de sangre. Aproximadamente la cantidad de sangre representa un 7% del peso corporal. ¿Cómo funciona? La sangre transporta principios nutritivos del aparato digestivo hasta las células, donde se van a juntar los desechos y se van a llevar, por ejemplo, a los riñones para que la filtre, ¿sí? Y lo elimine, o al hígado, que también dijimos que se iba a encargar de sacar las toxinas, y a otros órganos de excreción, como pueden llegar a ser la piel cuando sudamos. También es la encargada de regular el transporte de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Para eso va a haber unas células que se van a encargar del transporte de gases y tiene un papel importante en funciones como coagulación, gracias a la acción también de unas células que son las plaquetas, inmunidad, gracias a los glóbulos blancos, y el control de la temperatura, ¿sí? De acuerdo a regular el tamaño de los vasos sanguíneos, que se llama vasodilatación o vasoconstricción, podemos llegar a disipar un poquito el calor del cuerpo. ¿Vieron cuando hace calor y nos ponemos colorados? Eso es porque los vasos sanguíneos superficiales se abrieron en nuestra piel para tratar de bajar la temperatura, para tratar de disipar el calor del cuerpo y eliminarlo, ¿sí? ¿Qué componentes tiene la sangre? Tiene componentes que lo vamos a agrupar en dos grupos. Por un lado, los líquidos, que se llama plasma. El plasma, que es la mayor parte de la sangre, es un líquido que es transparente, ¿sí? Y que se encarga de transportar sustancias y de transportar proteínas. ¿Qué proteínas importantes podemos nombrar en el plasma? Albúminas, proteínas que intervienen también en la coagulación y las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son los anticuerpos, ¿sí? En el plasma flotan las células de la sangre. ¿Qué células tenemos en la sangre? Los glóbulos rojos, ¿sí? Que también se llaman hematíes o eritrocitos, son las que, las más numerosas, aproximadamente por mililitro hay 5 millones, 7 millones, ¿sí? Son un montón, y como son tantas, son los que le dan el color rojo a la sangre. Se encargan de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia el resto de los tejidos. En el resto de los tejidos agarran el dióxido de carbono y lo llevan de nuevo a los pulmones para intercambiarlo de nuevo con el oxígeno, ¿sí? Los glóbulos rojos tienen la particularidad de no tener núcleo. Los componentes de la sangre se forman en un lugar que se llama médula ósea, que se encuentra adentro de los huesos. Cuando las células de la sangre se forman, ¿sí? Los glóbulos rojos cuando se forman, sacan al núcleo, ¿sí? Son células anucleadas, no tienen núcleo, y ese lugar lo ocupa una proteína que se llama hemoglobina. La hemoglobina, ¿sí? Es lo que le da el color rojo y la proteína que se va a encargar de transportar gases. Otras células que tenemos en nuestra sangre son los glóbulos blancos, que tienen función inmunológica, defensa. ¿Defensa contra qué? Virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿sí? Contra todo lo que nos pueda llegar a enfermar. Ahí a continuación le puse distintos nombres, que son los distintos tipos de glóbulos blancos. No todos son iguales y todos luchan contra distintas cosas, ¿sí? Ayudan, por ejemplo, los linfocitos son los que van a dar memoria, los que van a generar anticuerpos. Los eosinófilos ayudan contra parásitos, ¿sí? O son los responsables, por ejemplo, de las reacciones alérgicas. Los neutrófilos son los encargados de ir cuando yo, por ejemplo, me lastimo y puede haber alguna bacteria ahí dando vuelta. Van a ese sitio, se comen al cuerpo extraño y mueren en ese lugar y son los que vemos que forman al pus, ¿sí? Esa sustancia blanquita que vemos a veces en un granito o en una herida contaminada.
Y por último tenemos a las plaquetas, que son fragmentos celulares, son pequeños pedacitos de células que ayudan a la coagulación sanguínea, evitan hemorragias. Cuando un vaso sanguíneo se rompe, se ponen, ¿sí?, en ese vaso sanguíneo, en esa pared, y lo tapan, así como cuando tapamos algo con un dedo, cuando se pincha un globo o una bombucha, para evitar que la sangre salga a los tejidos y se forme una hemorragia. Acá tenemos un dibujito en donde vemos una gotita de sangre al microscopio y vemos las distintas células que lo forman. A los glóbulos rojos, a las pequeñas plaquetas y a los distintos glóbulos blancos, que cada uno va a tener una forma diferente del núcleo, que es lo que está dentro, ¿sí? Y el resto que está ahí entre las células es el plasma. Algo muy importante es que la sangre se puede donar, ¿sí? Se puede donar para salvar vidas. Existen ciertas patologías o, por ejemplo, personas que están anémicas, que tienen muy poquita cantidad de glóbulos rojos, por lo cual necesitan recibir glóbulos rojos de un donante para poder estar mejor. Hay enfermedades o a veces hay cirugías o hay accidentes donde la persona perdió mucha sangre y necesita recibir sangre para recuperarse pronto, ¿sí? Para eso necesitamos tener bancos de sangre. ¿Qué requisitos necesito para poder donar sangre? Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, esto es porque se acuerdan que recién dije que la sangre representa aproximadamente un 7% del peso corporal. Nos sacan aproximadamente un medio litro de sangre por donación, por lo cual si peso menos de 50 kilos y me sacan medio litro es un montón, ¿sí? Entonces la persona se puede llegar a sentir mal, por lo cual para donar sangre necesito pesar más de 50 kilos, ir con el DNI, obviamente para que sepan quién soy y asegurar mi identidad. Desayunar antes, desayunar algo antes, ¿sí? Tomarme por ahí un tecito, un mate, un cafecito, ¿sí? Sin lácteos, para evitar, por ejemplo, que me baje la presión cuando me sacan sangre, y evitar desmayos, nada que no pueda ser revertido, pero va a hacer que al donante se sienta un poquito mejor. No haber sido intervenido quirúrgicamente, recibido tratamiento de acupuntura, tatuaje o piercing en el último año. Esto es para reducir el riesgo de que el donante pueda llegar a tener una enfermedad como HIV. Asimismo, cuando vamos a donar sangre, vamos a ver primero a un doctor que nos va a hacer un montón de preguntas para ver que tengamos condiciones de salud óptimas para donar sangre. Nos van a hacer un pequeño estudio para ver que no estemos anémicos, que tengamos la cantidad de glóbulos rojos que necesitamos, y si está todo bien, ahí nos van a sacar sangre. Igualmente, esa sangre, obviamente, antes de donársela a una persona, van a analizarla, que esté libre de enfermedades infecciosas, van a analizar grupo sanguíneo, factor sanguíneo, y luego puede ser almacenada para donar a la persona que se necesita, ¿sí? Donar sangre, chicos, salva vidas. Podemos donar también, yo les dije que las células de la sangre se forman en un sitio que se llama médula ósea. La médula ósea, que se encuentra dentro de los huesos, también puede ser donada en vida, ¿sí? No nos van a pinchar directamente la médula ósea, lo que van a hacer va a ser sacarnos una muestra de sangre y guardar esos datos, ¿sí? En el INCUCAI nos van a guardar los datos para si en algún momento una persona compatible necesita mi médula ósea, nos van a llamar, ¿sí? Realmente es muy importante y es un acto de amor completo donar sangre, donar o anotarse como donante de médula. Esto es, obviamente, uno no cobra por nada de esto, es un acto de solidaridad, de amor al prójimo, porque nunca sabemos cuándo también vamos a necesitarlo, ¿sí? Es muy importante crear conciencia de que donar sangre puede salvar vidas. Bueno, hasta acá llegamos, les dejo un beso grande.